Bueno, acá construimos otro triángulo con las mismas condiciones. Lo que pasa que no le puse un valor específico al ángulo B, pero sí tracé que esto fuese un triángulo isósceles, que el punto medio del lado del triángulo isósceles fuera el centro de la circunferencia, ¿sí? Y la intersección, esperen que seguimos, porque si no quedó gente afuera. Queda gente afuera. Ahí está. Vuelvo. Seguí con todas las pautas del ejercicio, solo que este ángulo no lo puse de 45. La intersección de la circunferencia, con este lado medio este punto, con este lado medio este punto. Y bueno, si analizamos, me quedó que este sigue siendo, van a seguir siendo isósceles todos, ¿sí? Se cumplen las mismas condiciones que teníamos cuando hicimos el ejercicio. El problema es que si se van a seguir cumpliendo para cualquier valor que tome este ángulo. No importa. Lo único que dije es, construí otro triángulo y en vez de ponerle este ángulo 45, no le puse valor. Lo construí isósceles, el punto medio del lado era el centro de la circunferencia, las intersecciones con los otros dos lados las respeté, y por ahora se mantuvieron que este era isósceles, este era isósceles, este es isósceles. Pero acá, no me quedó rectángulo. Esto fue por ahora lo único que me cambió, porque este ya no va a ser de 45, sino de 49. Entonces este, no sé cuánto va a medir, pero no me quedó de 90. Entonces lo único que me cambió era este valor del ángulo. Siguen siendo isósceles, pero ahora son todos acutángulos, por ahora. Ahora. ¿Es una pregunta que nada que ver? Sí, cómo no. No tengo la definición, estaba buscando en este entreme, y no tengo la definición de romboide. Tengo de rombo y de trapezoide, pero no de romboide. No la tengo en ningún lado. ¿Habrá posibilidades de que me la pueda decir, por favor? No, te la digo, total, no hay problema. Pero estoy casi segura que la teníamos cuando yo hicimos. Yo, Graciela, si querés yo ahora te la paso en el grupo, pues yo lo tengo, está en un Word que lo mando. Con los dibujitos. Sí. Ahí te lo mando por WhatsApp igual. Dale, bueno. Mándamelo después, Ariel. Dale. Gracias, listo. No, de nada. Bueno, sigo. Entonces esto lo podrían hacer a mano, pero tardaríamos un montón para tratar de analizar qué pasa si ese ángulo no mide 45. Entonces, yo lo armé acá como para que viéramos. Y si yo voy moviendo, por ahora sigue manteniendo los valores. Esperen que lo voy a agrandar porque si no, no van a ver. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando el punto R se va acercando cada vez más al punto B? ¿Ven? Estos siguen siendo isósceles. Estos también. Este también va a ser chiquitito isósceles. Lo que pasa es que van a cambiar van a mantener las propiedades, pero van a cambiar sus condiciones. A ver. Y hasta que... Cuando A, B, C se convirtió en recto, entonces la intersección que teníamos R se convirtió en B, ¿sí? Y ya me cambió todas las condiciones que teníamos del ejercicio. Entonces, no sigue siendo un triángulo isósceles el ABC, pero va a ser ABC rectángulo, y no voy a poder hacer todo lo que me pedía el ejercicio antes. Entonces, ese ejercicio está dado para un ángulo
menor de 90, porque incluso si esto es mayor de 90, ¿ven? Se sigue cumpliendo como si fuera rectángulo. ¿Se ve? Entonces... Sí, profe. Bien, si es menor de 90, lo voy a tratar de hacer mucho más chiquitito. A ver. Puede ser menor de 45. ¿Sí? Lo que pasa que va a seguir manteniendo las propiedades. Obviamente que lo que cambia que este no va a ser rectángulo. Y no sé hasta dónde, porque no lo probé. Hasta dónde de chiquito. Y pero a ver, hasta 1 puede ser, porque si seguimos va a ser así, pero el ángulo no va a poder ser, este no va a poder ser nunca 0. Entonces siempre va a seguir con las mismas condiciones, salvo que esto pasó de 90 a ser un obtuso, pero estos van a seguir siendo congruentes los dos, estos van a seguir siendo semejantes. ¿Está? Esto es lo que pasaría si el ángulo B valiera X. Entonces sabemos que puede valer tiene que ser mayor que 0 y menor que 90 para que tenga el ejercicio las mismas condiciones. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Este ejercicio, el 1, quedaría como terminado. Pero teníamos que seguir con los elementos del triángulo. ¿Sí? Y quiero darles distancia. A ver, no sé si surge acá algo de distancia. Vamos a definir distancia porque lo estuvimos usando y para que quede claro. Este es un tema que se puede dar en cualquier parte de la carrera de materia, pero... Distancia, y sí, pero uno lo va usando y cuando surge, uy, me olvidé de darlo, porque es cortito, pero si no lo aclaro, se presta confusión. Yo puedo hacer el recorrido entre esos dos puntos, ¿sí? Dentro del plano puedo hacer cualquier recorrido. Mire que se ve el Word, está compartido. Ay, gracias. Compartió el apunte, claro. Ah, arriba del apunte está escrito. Sí, sí, ya va. ¿En serio? Pero mira vos. No puse compartir. Lo abrí, pero no puse compartir. Ahora sí, estamos en el GeoGebra. Sí, perfecto. Gracias, avisen porque tengo dos puntos cualesquiera en el plano y se me ocurrió, quiero ir de un punto al otro. Puedo hacer todo esto y llegué al punto. Pero eso en geometría métrica o en el espacio métrico no está definido como distancia. La distancia es el menor recorrido entre dos puntos. El menor recorrido entre dos puntos va a ser este segmento. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar esto feo que quedó acá, que no me gustó. Ahí. La distancia, esto lo pueden escribir porque no está anotado en ningún lado. La distancia entre dos puntos es el segmento que une dichos puntos. Es el menor recorrido entre dos puntos. ¿Puede repetir la primera parte, profe? Sí, cómo no. No me acuerdo ahora si el orden, pero la distancia entre dos puntos es el segmento que une dichos puntos. Es el menor recorrido entre esos puntos.
Cuando no lo El tengo... segmento, por solo ser segmento, también marca una distancia. Sí. He hecho una loca. Vas a ver algo más llamativo ahora, mirá. Esto sería entre dos puntos. Ahora yo necesito ver cuál es la distancia entre cualquier punto y una recta. Entre el punto E y la recta R, póngale. ¿Sí? Entonces tengo que hacer un recorrido del punto a la recta. Pero la distancia tiene que ser el menor de todos los recorridos. Yo puedo hacer un segmento, y esto, según me dijo Graciela hoy, como eran los radios de la circunferencia, eran la distancia. Pero entonces tengo otro, acá. Una perpendicular podemos hacer. Bien, vieron que no puedo hacer cualquier segmento, porque son todos distintos. El más corto va a ser el segmento que esté en la perpendicular, pero es un segmento, ¿eh? El segmento que esté en la perpendicular. Entonces, acá voy a tener un puntito de intersección entre la recta perpendicular, si se queda quieto, ahí está, y la recta de la que estábamos hablando. Entonces, la distancia entre el punto y la recta va a ser ¿por qué es tan lenta? O yo estoy muy apurada. Soy un poco impaciente, ¿no? No, pero entonces la distancia entre el punto y la recta va a ser el segmento perpendicular a la misma. Pará. No, a ver, no existe segmento perpendicular, es el segmento incluido en la recta perpendicular. Bien. A ver, entonces. Entonces, vamos a ponerle el nombre a esto, objeto visible. No, Dios mío. Ahí está. Bien. Yo tracé una recta perpendicular a la recta dada que pase por un punto exterior. La intersección de la recta perpendicular con la recta dada se llama pie de la perpendicular. ¿Sí? Entonces el punto F es el pie de la perpendicular trazada desde el punto E. La intersección A de ver, la... vuelvo a poner la recta. Trazo una recta perpendicular a la recta dada que pase por el punto E. Existe una única recta que puede ser perpendicular a esta que pase por E. No puede haber más de una. Entonces, trazo la recta perpendicular a la recta dada que pase por el punto E. La intersección de dicha recta con la recta dada es el punto F, en este caso, y ese es el pie de la perpendicular, así se le llama, pie de la perpendicular. Entonces, la distancia de un punto a una recta es el segmento que tiene por extremos el punto y el pie de la perpendicular. Vuelvo. La distancia de un punto a una recta es el segmento que tiene por extremos al punto y al pie de la perpendicular en la recta. ¿Sí? Entonces, si vamos a trazar una distancia, ¿cómo la vamos a trazar? Si yo tengo una recta y un punto, voy a trazar una perpendicular. ¿Sí? Bien. A ver.
si yo trazo una perpendicular al lado que pase por el punto vértice opuesto, ¿qué estoy trazando? En un triángulo, perdón. La altura. La altura. Bien, entonces la altura de un triángulo es la distancia del vértice al lado. También la podemos definir así. ¿Sí? Acá yo tracé la altura del triángulo y las alturas son distancia. Es muy importante que lo tengamos claro porque en algunos ejercicios tenemos que trazar la distancia y ya sabemos más o menos cómo trazarla. ¿Sí? O podemos hablar de la altura y podemos hablar de distancia también. Y eso nos va a ayudar en algunas interpretaciones. ¿Hasta acá está bien? Bien. Entonces, ahora sí vamos a seguir con el ejercicio porque va a surgir distancia en algún momento, pero ya está definido. Vamos a compartir. ¿Qué vamos a compartir? Tenían que hacer... Teníamos que terminar los 4 puntos notables del triángulo, o sea, los 4 elementos. De trabajo práctico, habían hecho las alturas. ¿Sí? Eso lo hicieron de trabajo práctico y me lo mandaron. ¿Son estas las alturas? ¿Son las distancias del lado al vértice? Bien. Ampliamos vocabulario, eso me encanta. A fin de año vamos a tener un vocabulario tan extenso que nos vamos a marear de tantas cosas que van a saber. Bien. Después trazaron las mediatrices. Esto lo voy a ocultar por ahora y después vamos a hacer el análisis de otras cosas. Trazaron las mediatrices. Son rectas. Eso yo se los corregí a muchos en el trabajo porque hacían las alturas como... Si bien en un triángulo obtusángulo tuvieron que trazar las rectas que contienen a las alturas seguían siendo los segmentitos, pero necesitábamos poner la recta para que pudiéramos encontrar el punto de intersección, si no, no se cortaba. Acá las alturas, las medianas y las bisectrices son segmentos. Las mediatrices siguen siendo rectas cuando la tracen para el segmento, cuando la tracen para triángulo, para lo que sea. Bien. Ahora, las 3 mediatrices se cortaban en un puntito. Y ese puntito, que se llama circuncentro, tiene una propiedad. Algunos la dibujaron porque se nota que la sabían de antes. Otros no. Entonces, para que sea parejos para todos, no me acuerdo si ya se los dije, pero lo vamos a ver. Vamos a trazar una circunferencia que vaya del circuncentro a uno de los vértices, a cualquiera. Ops, pasó por los 3. Qué casualidad. ¿Será casualidad o se dará siempre esto así? Si se acuerdan, cuando hicimos lo de los árboles, teníamos 3 árboles puestos no equidistantes, teníamos que hallar la fuente, trazábamos las mediatrices de los segmentos que formaban los árboles, y encontrábamos un punto que hacía que la circunferencia pasara por los 3 árboles. ¿Se acuerdan? Digan que sí, porque yo me maté de haciendo el dibujito. Bien. Entonces, digo, esto se me dio porque es un obtusángulo. Seguro que en el otro no se me da. A ver qué pasa en un obtusángulo. Ops, la circunferencia sigue pasando por los 3 vértices. Y en el rectángulo, ops, también la circunferencia pasa por los 3 vértices. Entonces, esto nos va a servir después para otro tema más. Siempre el punto de intersección de las mediatrices, que es el circuncentro, es el centro de la circunferencia que está circunscripta al triángulo. Si digo que está circunscripta es porque está por afuera del triángulo. Y la condición es que los vértices del triángulo sean puntos de esas circunferencias. ¿Sí? Entonces, el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscripta. Es una forma de acordarme cómo se llama
intersección de las mediatrices. ¿Estamos? Entonces, si yo digo que del circuncentro al vértice hay siempre la misma distancia, y las tres distancias son los mismos segmentos, son los radios, entonces puedo decir como propiedad de este punto que está a la misma distancia de los vértices del triángulo. ¿Sí? A ver. Como de este punto del circuncentro al vértice son radios de la circunferencia, son este punto equidista, está a igual distancia de los tres vértices. Eso sería una propiedad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes que siga con otra cosa? Bueno. La última parte repitió lo mismo que había dicho al principio porque me perdí lo del principio. Sí. Listo. Bueno. Bien. Entonces oculto las mediatrices y sigo con otra cosa que tenían que hacer ustedes, que eran las medianas. Las medianas esperen que me quedó el circuncentro ahí, lo voy a borrar. Ahí está. Son segmentos que van del punto medio de un lado al vértice opuesto. Eso está en el apunte, así que no hay mucha complicación como para la construcción. Bien. Entonces, lo que yo les pedía era que analizaran en un triángulo acutángulo, obtusángulo y rectángulo, dónde estaba este punto de intersección de las tres medianas que se llama baricentro. Con B larga, baricentro. Y bueno, ustedes tuvieron que hacer 3 dibujitos, yo no. Ahí es un triángulo rectángulo y sigue estando adentro. Este es un obtusángulo y sigue siendo un punto interior. En todos es un punto interior. Bien. Hay una propiedad de este punto, que yo se las cuento, que si Dios quiere, a ver, no quiero dejar de contarles cosas, porque no sé con esta virtualidad si vamos a poder llegar a dar todo el programa. Y este es un tema que tiene una demostración por cada punto notable. La demostración es que demostrar que ese punto es único, que se cortan las tres en un mismo punto. Yo lo tengo escrito, yo se los puedo mandar, no tengo ningún problema, eso está hecho, pero me gusta que lo entiendan. Y yo no sé si después voy a poder volver a retomar este tema. Este punto, que es el baricentro, divide a cada una de las medianas en tercios. De acá a acá, hay del baricentro a cada vértice hay 2 tercios de la mediana correspondiente. ¿Sí? Y del baricentro al lado hay 1 tercio de la mediana. Vuelvo. El baricentro divide a las medianas en tercios. Del baricentro al vértice hay 2 tercios de la mediana y del baricentro al lado hay 1 tercio de la mediana. Lo mismo pasa acá, lo mismo pasa para las 3 medianas. Yo lo puedo medir acá, pero no sé si se va a ver. Si le puse una medida X, la mediana mide 6,66,
esto es 1/3 que es 2,22 y estos 2/3 que es 4,44. ¿Sí? Es como, digamos, con esto lo muestro, no está demostrado, pero bueno, para que vean que se va a cumplir en todo. El baricentro divide a las medianas en 2/3 para el vértice y 1/3 para el lado. ¿Estamos? Es una propiedad que, bueno, yo supongo que en el final no se las vamos a tomar, pero tampoco quiero que les pase y que les quede, no me gusta quedarles debiendo cosas. ¿Está? Bien. Bien, y nos quedaban las bisectrices. Al baricentro lo borro. Ahí está. Y me quedan las bisectrices que las hice rojas. Las bisectrices son semirrectas que dividen al ángulo en dos ángulos congruentes, ¿no? Pero dentro del triángulo, las bisectrices son los segmentos que quedaron incluidos dentro de esa semirrecta, pero que están incluidos adentro del triángulo. Preguntábamos qué pasa con un triángulo acutángulo, rectángulo y obtusángulo, ¿sí? En algún momento este puntito que se va a llamar incentro queda afuera. Este es obtusángulo, sigue adentro. Este es rectángulo, sigue adentro. Este es acutángulo, siempre quedó adentro ese puntito. Pero va a cumplir una propiedad que la muestro nada más. Así de buena estoy hoy. Yo con ese puntito voy a poder construir una circunferencia que quede totalmente adentro del triángulo. Para eso estoy construyendo un radio que va a ser perpendicular al lado, pero lo vamos a ver cuando veamos tangentes de esa circunferencia. Estoy construyendo este radio. Y si construyo con centro en el incentro, trazo una circunferencia que va a ser, los lados de este triángulo van a quedar tangentes a esa circunferencia, y esta circunferencia me quedó toda inscripta en el triángulo. En las mediatrices la circunferencia quedaba circunscripta por afuera. Acá en el incentro me quedó inscripta, quiere decir que está todo adentro del triángulo. ¿Me pasará eso para cualquier triángulo? No, seguro que en el obtusángulo no, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Pasa para todos? Ahí en el supongo que sí. Ahí No. ¿No? Mirá, en el obtusángulo también se cumple. Si está bien construida, ¿no? Hay que hacer el radio. Oh, se nos está terminando el tiempo, chicos. Bien. Entonces, esta queda totalmente incluida. ¿Sí? Teníamos que analizar qué pasaba en un triángulo isósceles con todos estos elementos y en un triángulo equilátero. ¿Lo hicieron? Silencio. ¿Qué silencio? Sí, profe. ¿Y qué pasó en el isósceles? A ver, yo tendría que volver a trazar todas las cosas de nuevo. ¿No? Esto se recomplica para la visualización, pero es necesario. Qué lindo que quedó, ¿no? Un mandala hacemos acá.
Este es un obtusángulo o rectángulo, no sé, pero no es isósceles. A ver, vamos a tratar de que sea isósceles. Va a ser medio difícil. Ups. ¿Qué pasó en el isósceles? Estábamos acá, y el verde, el rojo, el azul y el violeta no coincidían. Yo hago un isósceles, que estoy segura que es isósceles porque este puntito lo estoy poniendo en la mediatriz, y todas las alturas bisectrices, medianas y mediatriz, dije, bueno, los 4 puntos notables, los 4 elementos notables que no coincidían, en este coinciden. ¿Sí? Me quedaron dibujaditos los elementos de los lados congruentes. Los elementos de la base me coincidieron. ¿A ustedes también? La pregunta del millón es, ¿lo hicieron? Yo sé que algunos sí. Pero, profe, ¿coinciden los puntos o coinciden que están en una misma recta? Coincide no, los puntos no son los puntos, coincide el segmento que es altura, el segmento que es bisectriz, el segmento que es mediana con la recta mediatriz. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Estos son los segmentitos y se superponen con la mediatriz. Ah, ok. ¿Qué, Mateo? ¿Se los nombra estos puntos, el baricentro, el incentro, puntos notables? Sí, puntos notables del triángulo. Ok. Bien, y si hago a tiempo muestro otra cosa, pero si no en otra clase. Bien, y ahora, ¿qué pasa si esto es equilátero? Esperen que esto no es tan fácil. Ops, ahí está. Ese yo estoy segura que es equilátero. Coinciden todos los elementos notables, porque si esto coincidía para los lados congruentes, para la base del triángulo isósceles, si tenemos un equilátero, acuérdense que el equilátero es isósceles, entonces coincide para todos los elementos. ¿Sí? Eso es lo que tenían que dibujar para hoy. Se nota que se fueron de paseo el fin de semana. Pero así quedó como más lindo, ¿no? Bien. Ya que está, y lo tengo abierto. Acá, es un trabajo viejo que tengo hecho. Tengo el baricentro, si quieren lo oculto la recta. Me queda un segmento. Tengo el baricentro, el circuncentro, el incentro y el ortocentro. ¿Sí? Y, oh casualidad, hay 3 que están en una misma recta. Eso pasa en cualquier tipo de triángulo, pero hay uno que no. El incentro no se me alinea, pero en los otros sí se me alinea. ¿Sí? Esto también es una propiedad. Y esta recta, donde están alineados el ortocentro, el baricentro y el circuncentro, se llama recta de Euler. Después también existe una propiedad. Recta de Euler. Ahí quedó. Chiquitito, pero quedó escrito. Profe, y recién usted dijo que en realidad se da en cualquier triángulo. La recta de Euler, sí. Sí, Mira, listo. mira.
yo lo muevo, tengo acá un acutángulo, voy a tener, a ver, espérate, un obtusángulo, ¿sí? Si bien, por ejemplo, el ortocentro y el circuncentro salen del triángulo, porque eso lo habíamos visto que se cumplía, pero igual siempre siguen alineados. Y si están, mira, en el rectángulo, el circuncentro está en la hipotenusa, el ortocentro está en el ángulo recto, pero siguen alineados. El único que no queda alineado es el incentro. ¿Sí? Y después va a haber otra propiedad, pero no importa. Con que sepan que es la recta de Euler me alcanza. ¿Sí? Ahí está más como evidente que no están alineados el incentro. ¿Mm? Después hay una relación entre esta distancia y esta, pero bueno. Esta distancia es la mitad de esta. Esto es como, digamos, haciendo un broche de oro con los 4 puntos notables. ¿Estamos? Yo cambié la imagen porque acá lo único que hice fue poner los puntos y borré todas las rectas y todas las cosas que tenía. Me quedaron los puntos, como para poder ver mejor. ¿Sí? Bueno. Una consulta, lo que dijo recién de la distancia entre el baricentro y el circuncentro con respecto al ortocentro, ¿se cumple para todos? Sí. Entre el baricentro y el circuncentro es la mitad de distancia del baricentro al ortocentro en cualquier triángulo. Si miran acá al costadito, están las medidas de distancia del baricentro y el circuncentro y del baricentro y del ortocentro. Pero bueno, no pretendo tanto. Es muy ambicioso todo lo que estoy haciendo yo. Bueno, me queda 1 minuto 44, así que salvaron de tarea para la clase que viene. Vamos a empezar a hacer las... Todavía no hagan nada ustedes igual, ¿sí? Esperen. Vamos a tratar de ir haciendo los ejercicios, los que quedaron. Vamos a empezar primero con el de la mediatriz, como lugar geométrico. Y entonces vamos a ir haciendo tipo ejercicio, tipo demostración, como para ir practicando criterios de congruencia y como para ir practicando demostraciones coloquiales. ¿Estamos? Se me va el tiempo. Nos vemos el miércoles. Un placer estar con ustedes. Cuídense mucho. Igualmente. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, profe. Chao. Viernes. Nos vemos hasta el viernes. No, hasta el viernes. Hasta el viernes, ¿qué Viernes, viernes? viernes. Chao, profe. Chao. Ay, Dios.